reconocer a los asambleístas que para intervenir en este pleno pues han dado la molestia de leer la ley, reconozco muchísimo eso, y también hacer un llamado a quienes sin tener idea de lo que contiene la ley vienen con una demagogia típica de los partidos tradicionales a querer pescar a río revuelto en pleno periodo electoral. Así que un llamado de más seriedad, responsabilidad y decencia política en este pleno. Yo quiero decirles que en este año tuvimos un evento muy importante, hace un par de meses aquí en Quito, que fue justamente el Encuentro del Hábitat, la conferencia que nos invitó a todos los países a debatir sobre qué tipo de ciudades queremos y sobre todo sobre la accesibilidad que deben tener los ciudadanos frente a esa vivienda, viviendas con servicios básicos, viviendas que puedan garantizar dignidad de vida a la familia ecuatoriana, y en ese marco también ha reconocido nuestra propia Constitución en el artículo 31, donde se reconoce el ejercicio del derecho a la ciudad. Por eso es que estamos hoy debatiendo esta ley, y yo los invito a debatir esta ley también desde una óptica social y humana. Podemos ver justamente cómo de una de las regiones más urbanizadas del mundo es América Latina. Ahí en el cuadro muestra cuál ha sido el proceso de urbanización que hemos tenido en Ecuador, cuando en 1970 39.5% era población urbana, dando un salto significativo el 2010 con el 62.7% de la población urbana, pero las proyecciones establecen que en el 2020 tendremos 64% de población urbana. Por lo tanto, si es que las ciudades y quienes tienen la responsabilidad del ordenamiento territorial, que son los gobiernos autónomos descentralizados, especialmente las municipalidades, no tomamos previsión sobre este crecimiento de población urbana, vamos a obligar, como ya se ha visto al momento, que muchísimas familias estén obligadas a buscar terreno, tierra o instalarse en viviendas informales, especialmente en una sobrepoblación en las periferias que se han vuelto periferias de la pobreza. O veamos el caso más paradójico en nuestro país, que la ciudad con mayor población del Ecuador, como es Guayaquil, tenga sus barrios y periferias sometidas a una pobreza y a una falta de acceso a servicios básicos fundamentales en pleno siglo XXI, como es agua potable y alcantarizado, y a lo que se les olvida muchísimas veces a la oposición de mencionar que este proyecto, más allá que ya vamos a explicar algunos mitos generados en el proyecto, va a permitir que el 100% de lo recaudado pueda ir a esos municipios, y ojalá esos alcaldes se concienticen para que puedan otorgar de agua potable y alcantarizado a muchísimas familias ecuatorianas que las han empobrecido por falta del accionar municipal. En ese sentido, yo creo que es un reto fundamental, porque además coincide con los acuerdos de Hábitat 3, hablar sobre el acceso a vivienda asequible, que incluye mecanismos que limiten la especulación inmobiliaria. Por eso es indispensable, compañeras y compañeros, considerar que el ánimo de esta ley es evitar la concentración de la tierra, no solo de la vivienda, sino de la tierra. Si vemos el índice de Gini para la tenencia de la tierra para el año 2009, nos damos cuenta que llega al 0.80. Eso quiere decir que todavía tenemos en este país la concentración de la tierra en poquísimas manos. ¿Qué es entonces lo que planteamos si es que no vamos contra la especulación? ¿Qué estaríamos permitiendo si dejamos la especulación vigente? Que los individuos que esperan ganar sin haber realizado ningún tipo de trabajo ni inversión sobre el bien, apropiándose por lo tanto de factores ajenos, la mayoría de las veces dependientes de la inversión pública, dejen de tener ingresos extraordinarios. Exactamente eso, ingresos extraordinarios. Por eso es que tenemos que rechazar la especulación, porque de los datos otorgados por el Servicio de Rentas Internas nos dice que en los últimos años, en las 9 ciudades más pobladas del Ecuador, tenemos una ganancia de más de 600 millones de dólares en esta ganancia extraordinaria que ha ido a esas muy pocas manos que han concentrado la tierra en nuestro país.
Por lo tanto, sí queremos plantear romper algunos mitos que se ha generado en una ley asambleísta y colega Donoso, que no es que la debatimos hace 2 semanas que ingresó la ley acá al Pleno, sino que lo hemos estado debatiendo durante más de 1 año con toda la población y recogiendo aportes de la ciudadanía. Es por eso que ustedes serán testigos de que el proyecto que lo debatimos o que entró a debate social y de la opinión pública en junio del 2015, difiere muchísimo del proyecto que hoy nos ha convocado al Pleno de la Asamblea. ¿Cuáles son mitos importantes para romper alrededor del tratamiento de esta ley? Primero, no vamos a poner un impuesto con carácter de retroactivo. Primer mito que debemos romper y que debemos empoderarnos para un debate serio. No es un impuesto con carácter retroactivo. Si una persona ya posee un bien, podrá venderlo en el futuro y se aplicará la legislación anterior, que valga la pena notar, en Ecuador está en vigencia la ley de plusvalía desde 1970. Hoy, cualquier ecuatoriano o ecuatoriana que desee vender un bien, no solamente que no cuenta con excepciones, ni con tablas diferenciadas, ni con un montón de condicionantes que ya pone esta ley, sino que paga todos igual el mismo porcentaje del impuesto otorgado desde la ley vigente de 1970. Por lo tanto, ¿qué hace esta ley? Marca la diferencia entre la ganancia ordinaria y la ganancia extraordinaria a la hora de vender un bien. La ganancia ordinaria corresponde al valor de adquisición del bien por un factor de ajuste. En esto, imprescindible tomar en cuenta que el factor de ajuste utilizado es por construcción ostensiblemente mayor a la tasa de inflación y en tiempo corto mayor mayor también a los costos de acceso al crédito hipotecario. Con la tasa pasiva referencial anual, en menos de 10 años se podría vender un bien al doble de su valor actual, sin desembolsar un centavo de impuesto contra la especulación. Por ejemplo, compro una casa en $60,000, al cabo de 10 años la puedo doblar, es decir, vender en $120,000. ¿Cuánto pagamos eso? 0 de impuestos con la aplicación de la ley actual. Porque además hay un margen exento sobre el valor real del bien, que es cerca de $9,000, que corresponde a los 24 salarios básicos unificados. Otro mito: es incorrecto manifestar que este impuesto es confiscatorio, que es lo que hemos escuchado muchísimo en este pleno. No es confiscatorio, primero porque ni siquiera es recaudatorio. Si se observa con detenimiento la fórmula de cálculo, esta privilegia la venta en un tiempo más largo, el uso sobre cualquier tipo de especulación, reconoce la inversión en mejoras y evita la doble tributación. Lo que hace el impuesto es evitar que en aquellos casos que por decisiones administrativas, por información privilegiada o por inversión pública, un propietario pueda acaparar hasta el 300% del valor del bien. Nunca, escuche los ecuatorianos y ecuatorianas que nos están escuchando, nunca el impuesto efectivo llega al 75%. O sea, para que tengamos que pagar el 75%, se debería vender el bien a 100 veces el valor real de la propiedad, porque siempre está exento el valor real de la propiedad. Entonces eso también hay que decirlo con absoluta claridad para que no se engañe a las familias ecuatorianas. Finalmente, hay 4 asuntos a los que quisiera referirme que sustentan el derecho a la ciudad constitucionalmente reconocido y en procura de la vivienda inclusiva, que significa modificar la normativa poniendo énfasis en políticas de vivienda justa para los grupos más vulnerables. Aquí, y he hecho llegar esto por escrito al asambleísta ponente, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, Richard Calderón, la propuesta es que en el artículo 4, que a continuación del artículo 561 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, agrega la sección 12ª en el artículo 561.12. En el 1.1, elimínese en el literal D la frase promoción inmobiliaria. Y en el 1.2, incorpórese como exenciones las siguientes: personas con enfermedades catastróficas que necesiten vender sus inmuebles para cubrir los costos de la enfermedad o, en su defecto, de la recuperación de su estado de salud. Otra excepción que planteamos: a mujeres cabezas de hogar con un capital de bienes inmuebles inferior a $100,000.
a los adultos mayores con ingresos inferiores a los 3 salarios básicos unificados y con un capital de bienes inmuebles inferior a $100,000. Y a las personas que tienen bajo su cuidado a una persona con discapacidad severa debidamente justificada y que son propietarios de un capital en bienes inmuebles inferior a $100,000. Además, asambleísta ponente, decirle que este proyecto de ley contempla una disposición reformatoria que no guarda ninguna relación con el impuesto. Se refiere a la prolongación por 4 años del periodo durante el cual las empresas mineras se encontrarán exentas de pagar regalías por los valores extraordinarios de los minerales que se extraen. Esto significaría que de 5 proyectos estratégicos que el Ministerio de Minería ha presentado a noviembre del 2016, difícilmente veremos ingresos extraordinarios hasta el 2021, por lo que sugiero eliminar la disposición reformatoria única. Compañeras y compañeros asambleístas, hace pocos meses tuve la oportunidad de tener una entrevista personal con un gran latinoamericano al que todos queremos mucho, Pepe Mujica, del cual quisiera pasar un breve extracto de esa entrevista que se trató además sobre el tema de la redistribución de la riqueza. El mercado solo por sí solo no arregla el problema de la miseria extrema. Esa es una responsabilidad que tienen que asumir los gobiernos. Si los gobiernos no son capaces de empujar y hasta de violentar un poco el transcurrir de la propia economía para distribuir mejor, el mercado no arregla esos problemas. Podrá haber una sociedad cada vez más rica, pero hay un núcleo de gente que cada vez está más pobre. Y entonces me parece que el Estado tiene que tener una actitud activa. Políticas de redistribución de la riqueza. Tiene que haber políticas que ayuden a la redistribución. Por esto, compañeras y compañeros, sí a la vivienda digna, no a la especulación, y ojalá todos podamos seguir promoviendo un debate serio sobre este proyecto de ley.